¿Cuánto tiempo llevamos haciendo Soma Summer? 3 años. Este es el tercer verano que organizamos este proyecto. Es un programa en español en donde se invita a varios artistas a desarrollar proyectos con revisiones de portafolios y con la asistencia de una serie de curadores, historiadores del arte y artistas mexicanos que vienen a revisar sus proyectos y que vienen también a dar talleres y seminarios. Hay un programa de residencias, que el programa de residencias es en donde vienen una serie de artistas que se quedan aquí mismo en las instalaciones de Soma, y estas residencias invitan a artistas de todos los lados del mundo a venir ya sea un mes o 3 meses o el tiempo que se decida en relación a la institución que los está apoyando o al tiempo que pueden dedicar a estar en México a desarrollar un proyecto en específico. Born in Canada, on the East Coast in Nova Scotia, and now I'm living in between New York and Berlin. Sure, so I started off in film as a documentary filmmaker, and then I did graduate school in Sweden in an art and technology program, and since then I've been doing kind of a combination of art that is related to technology and video art, which is related to my previous filmmaking that I've done, and also just kind of concept specific art where I'll come up with an idea that I think is interesting and then find a method of exploring that, and that can be through installation, it can be through some kind of public intervention, depends on the concept. Yo creo que poco a poco se va volviendo cada vez más conocida, pero sí, para nosotros es muy importante que no sea, aunque es un programa en inglés, porque pues la lengua franca del arte contemporáneo sin duda alguna y no podemos evitarlo es el inglés. De todas maneras estamos muy enfocados a que haya gente de México que pueda participar en el programa. Soma Soma tiene un costo que adaptamos cada año en relación a la economía y se paga en dólares, y obviamente para los mexicanos es mucho más difícil porque se paga como a un precio internacional. Entonces justamente es a través como de este tipo de apoyos con los alumnos del programa regular que podemos integrar o asegurar que artistas mexicanos puedan formar parte del programa de verano. ¿Cómo ves el arte en México y en especial en la ciudad? Yo creo que hay mucho potencial. Creo que hay mucho talento, hay mucho potencial. A veces también creo que hay una oferta muy grande. Lo malo de eso a veces es que puede caer mucho ruido blanco.